Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí en una magna presentación que tendremos el 25 de noviembre, que es el día de la erradicación de la violencia en contra de la niña y las mujeres. Hoy estamos de manteles largos con un libro que se va a presentar, editado y recopilado con todas las experiencias de las mujeres de las montañas en el estado de Guerrero, en el cual hoy colaboro yo en el Tribunal Agrario 41 y con el Tribunal 12 de Chilpancingo. Entonces, pues no podemos estar más agradecidos con la licenciada Marta Ramírez Galeana, que es la encargada de presentar esta obra tan maravillosa. Yo diría que hasta con estos relatos hasta desgarradora. Es una obra que tiene que llegar a todas partes del país. Son testimonios que ya nos contará la licenciada Marta Ramírez, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza para no quitarle más tiempo a este maravilloso libro. La licenciada Marta Ramírez Galeana tiene 32 años. Ella es defensora del MACP, originaria de Tlacotepec, municipio de Tlacoapa, Guerrero, en la montaña de Guerrero. Es licenciada en Desarrollo Comunitario Integral por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 124, con sede en Tlapa, Guerrero. También es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Hipócrates, con sede en Acapulco, Guerrero. Tiene diversos cursos internacionales como el quinto taller global de investigación, acción defensores jóvenes de derechos humanos, de justicia, derecho, justicia y sociedad, Cartagena de Indias, Colombia, en el año 2016. Tiene un diplomado latinoamericano, pueblos indígenas y los objetivos del desarrollo sostenible del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe, FILAC, con reconocimiento de la Universidad Indígena Intercultural y certificado por la Universidad Carlos III de Madrid, España, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el año 2018. Sería demasiado hablar de todo el currículum, porque aunque parezca que no, ¿verdad? Tiene 32 años y tiene una experiencia maravillosa. Y por favor, licenciada, bienvenida a esta su casa, a los tribunales agrarios, y esperemos que nos llene de todas estas experiencias tal como se relata en este libro tan maravilloso. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Ángeles. Agradecerles el auditorio a sus pues, estudiantes del Tribunal Agrario y bueno, también a los magistrados y magistradas de este tribunal tan importante en el estado de Guerrero. Efectivamente, mi nombre es Marta Ramírez Galeana, soy indígena originaria de Montaña de Guerrero, muy orgullosa de mis raíces. Y pues bueno, y actualmente estamos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como jefa del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas del INPI en Tlapa de Confort. Es uno de los para pueblos indígenas fundado en después de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y me honro en poder compartir con ustedes este material tan importante que se consolidó en el año 2021 con compañeras, mujeres, autoridades de los pueblos, del pueblo Mepa, del pueblo Náhuatl y del pueblo pues Ñu Sabi. Decirles que este fue un ejercicio muy importante que nosotros dentro del instituto le llamamos programas estratégicos integrales, que quiere decir aterrizar sobre una problemática muy específica en torno a la participación de las mujeres, pero también al contexto de violencia. Y hoy, 25 de noviembre, en este marco de conmemoración de la eliminación contra la violencia de las mujeres en general, pero también de las mujeres indígenas, ¿por qué no particularizarlo? Y en este marco compartirles este material que nosotros le denominamos Mujeres Indígenas MEPA, Nasabi y Nahuas de la Montaña de Guerrero en la ruta colectiva por una vida comunitaria incluyente
en el ejercicio de los derechos humanos. Como decía ayer la licenciada Ángeles León Maldonado, nuestra magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, tiene que ser un libro, pues, básico, tiene que ser lectura obligatoria, decía ella, estando en las instituciones, y efectivamente recopila los testimonios de las 80 mujeres que participaron en este proyecto. El instituto hizo un ejercicio de diagnóstico regional en el que tratamos de identificar cuántas mujeres ocupan cargos de representación comunitaria, que es muy distinto al tema de la participación política conocido a lo mejor desde nuestros contextos. Hablamos de una participación política comunitaria, cuando las compañeras, las mujeres, ocupan cargos comunitarios como comisarias, como delegadas, pero también en cargos agrarios, como representantes de los núcleos agrarios en las estructuras agrarias. Entonces, este diagnóstico nos permitió identificar 79 mujeres en un inicio. En el trayecto del proyecto se integró una compañera más, 80 mujeres que estuvieron activas participando en este proyecto regional, en donde ellas tuvieron un escenario pues de acompañamiento con compañeras, compañeros del instituto y compañeras también voluntarias que estuvieron acompañando el proyecto, y ellas comenzaron a narrar lo que los que vivimos en la montaña lo sabemos y lo conocemos, pero no lo tenemos escrito en un material gráfico, en un libro. Comenzaron a narrar a través de 4 capítulos estas reflexiones comunitarias en torno a los cargos. ¿Cómo son los cargos comunitarios en nuestras comunidades? Y ellas compartían en los módulos que tuvieron de reflexiones de que muchos de los cargos comunitarios en este tiempo o en estos tiempos eran en situaciones pues muy adversas, en razón de que muchas de ellas han sido elegidas a cargos comunitarios porque no tenían la representación de un varón al interior de la comunidad. Es decir, que eran madres solteras, que eran viudas, que eran, o que nunca habían contraído matrimonio, ¿no? O eran solteras y que la comunidad, pues las elegía, y muchas de ellas lo veían como un tema de castigo, como un tema de imposición, donde tú tienes que ser el cargo porque no hay un varón que te represente en la comunidad, por lo tanto tienes que ocupar un cargo de representación comunitaria en mayordomías, en comités, pero el tema va a mayor responsabilidad cuando de cargos de representación como comisarias y delegadas. Representar a una comunidad, cuidar a una comunidad, administrar una comunidad. Algunas compañeras también señalaron que fueron elegidas a cargos comunitarios porque sus esposos habían migrado. Había una comisaria que esta asamblea la había nombrado porque su esposo había migrado a los Estados Unidos, había intentado cruzar la frontera, y como él no estaba en la asamblea comunitaria y no estaba en la comunidad, pues le designaron a ella la representación de la comunidad. En ese sentido también hablamos de que no era una representación como tal directa, sino tenía que ocupar el cargo del esposo en su ausencia. Y algunas de las compañeras también señalaron que sí, efectivamente, la comunidad les dio la responsabilidad porque ellas sí se autorreconocían mujeres muy autosuficientes, mujeres emprendedoras, mujeres con mucha participación comunitaria, y que la comunidad sí les había conferido la confianza de cuidar, administrar la comunidad. Son algunos de los testimonios que se reflejan en este libro y nos permite identificar los contextos de las mujeres, de cómo llegar a los cargos comunitarios, que son muy distintos a cuando hablamos de una participación o representación política, de cuando yo quiero ser presidenta municipal o cuando yo quiero ser diputada. Nos permite tener una reflexión más profunda sobre lo que significa eso. En uno de los capítulos también nos comparten ellas cómo en esta representación también tienen que recurrir a un conjunto de reflexiones con otras compañeras de cómo abordar ahora la representación comunitaria. Y ellas señalaban, estando en la comisaría, estando en los núcleos agrarios, estando en el cargo, pues mucha gente no cree en tu potencial, no cree en tus habilidades, y ellas aterrizaban el tema de justicia, cómo ellas impartían justicia para rescatar, por ejemplo, bienes de otras mujeres que vivían en situación de violencia.
cómo impartían justicia desde nuestros sistemas normativos propios, ellas tomaban esas atribuciones de decir, la custodia de tus hijos te pertenece, no le pertenece a ella, como a él, en este caso en el escenario de los padres, ¿no? También de los bienes muebles, de cuando una casa te pertenece a ti. Y ellas decían, por un lado, nos permitía a nosotras impartir justicia, aunque eso implicara que nos lleváramos de enemigos a todos los compañeros de la comisaría, porque nosotras siendo mujeres sabíamos de que tú peleas en un escenario de separación o de violencia, esos son los te costó construir tus muebles, artículos, tus objetos dentro del hogar. Y más aún cuando hablamos de niños, de niñas, pues que la custodia le pertenece a la mamá, ¿no? En este escenario. También hablaron de los espacios agrarios, como también, a pesar de que nosotras, siendo comisarias y delegadas en nuestras comunidades, nosotras representamos a las mujeres de la comunidad, nos tomábamos a la no atribuciones correspondientes, pero sí determinadas vividas agrario, de que sí, a la mujer le pertenece a la tierra por el hecho de trabajarla, a la mujer le pertenece la casa por el hecho de estar cuidándola y de trabajarla y de aportar también ella en la construcción de una vivienda. ¿Cómo entraban ellos en estos escenarios de discusiones, de conflictos dentro de la impartición de justicia? Y nos permitía a nosotros entender este escenario de que, pues, el proceso de las violencias, para erradicar el tema de la violencia, tendría que partirse desde donde se vive en los contextos y que ellas son actoras fundamentales para mediar, para dar resoluciones de conflictos, pero sobre todo también para dictaminar, que tienen la facultad como ya de dictaminar cómo beneficiar, en este caso, o darle el fallo a una mujer indígena cuando vive un escenario de violencia. Estos temas, pues, les costó 4 o 6 meses aproximadamente discutirlo para poder concluir y decir, pues, nuestro papel es muy importante y que de nosotras está el primer filtro para impartir justicia, porque efectivamente también hablábamos de los sistemas de justicia agrarios, tribunales de justicias, administrativas o penales, que es muy complejo que una compañera que viva un escenario de violencia en la comunidad baje hasta la ciudad, sin nada más bajar de la comunidad hasta Tlapa, solo Tlapa, que es la ciudad más cercana, representa toda una travesía, desde tener el dinero para pagar el transporte público, desde llegar hasta Tlapa, de Tlapa moverte en transporte colectivo en Tlapa, de ver cómo vas a pagar tus alimentos, de venir, regresar, o sea, toda una travesía y por lo tanto no te da para irte a los tribunales, no te da para ir a poner una denuncia en el Ministerio Público, porque también hay que pagar un abogado, hay que pagar una abogada. ¿Y cómo le hacemos? Porque no tenemos los recursos económicos para poder llegar a esos niveles de procesos de denuncias. Entonces, el primer filtro elemental para poder atender y erradicar esa parte de la violencia tenía que ser desde los cargos comunitarios. Y ellas también compartían esta reflexión de que las autoridades comunitarias varones también tienen que tener estas reflexiones, tendrán que hacer este ejercicio comunitario que nos permita entender que juegan un papel muy importante y que los derechos humanos se defienden desde la comunidad, se defienden desde las comisarías, se defienden desde las delegaciones y desde los sistemas agrarios comunitarios que tenemos. En este proyecto, ellas también compartieron un poco de sus experiencias en tema de la participación política. ¿Cómo entendemos nosotras las mujeres la participación política en nuestras comunidades? Y entramos en este ejercicio de reflexión también de, pues es que históricamente en nuestros pueblos hemos participado las mujeres. No pueden decir que no participamos, porque sí participamos desde ahora con este escenario de los cargos comunitarios, pero en otros momentos también participamos en las mayordomías, participamos en las faenas, participamos en las asambleas también. Muchas de nosotras tenemos que estar bordando, estamos tejiendo la palma, estamos haciendo otras actividades, pero estamos escuchando las asambleas, tomamos decisiones en los núcleos familiares cuando algo pues no estamos de acuerdo. Tal vez ha faltado un ejercicio donde tengamos más voz nosotras las mujeres,
donde nuestras participaciones en asambleas sean tomadas en cuenta, no solo escuchadas, porque existe un punto en que se ha escuchado y que realmente se ha contemplado tu opinión o tu participación. Y encontramos también escenarios muy complejos, en algunos casos de compañeras autoridades, porque también este proyecto, este material podrán encontrar ustedes una estadística de mujeres autoridades Paz, Nasabi y Nahua. Son 3 pueblos originarios de la montaña de Guerrero, de los 4 que tenemos en Guerrero, y encontramos con una sorpresa en términos de estadística de que en la región mixteca, en la región Nasabi, hubo más mujeres, en el 2021 hubo más mujeres con cargos comunitarios de comisarias, de delegadas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere señalar esa estadística? De que hay más violencia, de que los varones no están en la comunidad, de que están migrando, de que hay un contexto de migración, pero que también hay un alto índice de homicidios en las comunidades y que hay comunidades completamente habitadas por mujeres, jóvenes, niñas o adultas, ¿no? Entonces, si no hay varones en la comunidad es porque algo está pasando allí, porque están representadas mayoritariamente mujeres. Y encontramos el escenario también de las comunidades nahuas de esta zona de la montaña, la participación muy activa de ellas, y ves un escenario también de participación ante un fenómeno migratorio. La gran mayoría de los pueblos nahuas de este lado de la montaña de Guerrero migran a los Estados Unidos o migran a los campos agrícolas como jornaleros. Y eso ha generado que las mujeres tomen el bastión de la comunidad y decir, nosotras la vamos a representar, a pesar de que haya toda una vía crucis para poder representar nuestra comunidad. Y también encontramos el escenario del pueblo Mepá, ¿no? En el pueblo Mepá, la franja conocida como la costa montaña, donde habitamos los Mepá, y vemos una participación muy activa de las compañeras, y entre ellas pues está la comunidad emblemática de San Miguel el Progreso, Jubba Guají, como se le denomina en el idioma Mepá. San Miguel el Progreso fue el anfitrión de este proyecto, que abrazó este proyecto y dijo que era importante trabajarlo y difundirlo. Ustedes sabrán, conocerán el caso de San Miguel el Progreso, que fue la primera comunidad indígena en la montaña, en Guerrero y en el país, que pues se amparó ante las concesiones mineras en la montaña de Guerrero, y que una de sus grandes luchas de San Miguel el Progreso es defender la tierra, defender el territorio, pero quienes estuvieron al frente de esta defensa fueron las mujeres, porque son las que siembran el café, son las que siembran el maíz, son las que están en los cultivos, son las que pues hacen todo este trabajo en el campo, y que ante un escenario de explotación de nuestros bienes naturales, porque nuestro discurso son bienes naturales, porque es un patrimonio intangible hereditario por nuestros ancestros y nuestras ancestras. No podemos denominarlo como recursos, porque no tiene un signo de peso, sino tiene un valor ancestral nuestra tierra. Esta defensa que tuvo San Miguel el Progreso en la defensa del territorio ante las concesiones mineras abrazó este proyecto de las mujeres autoridades, donde podamos visibilizar el contexto en que viven las mujeres. Doña Nicolasa, que fue la presidenta de este proyecto de la comunidad anexa de San Camilo, de mismo San Miguel del Progreso, pues abanderó el proyecto, y aunque con muchas dudas y con muchas complejidades, y tenía que caminar desde el cerro, en lo alto de la montaña donde ella vive, y caminar casi 2 horas hasta su pueblo mayor, que es San Miguel del Progreso, pues abrazó el proyecto porque sabía y tiene conciencia de que es una causa necesaria decirle al mundo, compartirle al mundo todo el escenario que vivimos las mujeres indígenas en la montaña de Guerrero, pero también hablar de nuestras rebeliones justas y dignas, esas rebeliones que nos permiten defender la tierra, esas rebeliones que nos permiten defender a las mujeres y hacer justicia con las mujeres, de que la casa le pertenece a la mujer, de que la tierra le pertenece a la mujer, ¿no? Entonces, ese es el escenario que ellas compartieron en este material, que ustedes podrán visibilizar, revisar, reflexionar, y bueno, pues parte de este proyecto que para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas fue muy importante, y que se le dará continuidad en este siguiente año 2023, porque recopila
estas experiencias tan importantes de cómo se defiende la tierra, de cómo se ejercen los derechos humanos desde las comunidades y que no somos los pueblos bárbaros, que no somos los pueblos que muchas veces se han satanizado de decir son bárbaros, son bestias, no entienden, son irracionales. No, existe una reflexión ancestral, existe un escenario de meditación comunitaria. Nuestras asambleas son el pilar de nuestras reflexiones comunitarias, de cómo ir atendiendo estos escenarios, pues, de violencia, de estos factores que están generando también, pues, afectando a nuestro tejido comunitario. Y en uno de los capítulos finales que comparten las comisarias, las delegadas, también se empieza a hablar sobre el tema del matrimonio forzado, que es un tema muy delicado, que es un tema muy sensible en la región y que se hizo pues ya un tema latente a nivel nacional por la práctica, que muchos actores en la montaña y en Guerrero lo conocíamos, lo sabíamos, lo escuchamos, incluso pues lo vivíamos en carne propia por familiares, por vecinos, por compadres, por conocidos en la región, pero que no se había atrevido a decirlo, no se había atrevido a denunciarlo como tal, en una denuncia social me refiero. Entonces empezaron pues también a platicar en sus módulos sobre estas reflexiones de qué está pasando en nuestras comunidades, por qué esta práctica está afectando a nuestras generaciones. Incluso temas tan sensibles como algunas comisarias, y por respeto a sus datos personales, compartían, es que yo fui dada en matrimonio en mi consentimiento. Yo siendo comisaria de la comunidad, fui dada en matrimonio sin mi consentimiento. Y eso me generó este dolor, me generó este daño, no fui feliz, no he sido feliz, y ahora siendo comisaria, pues trato de sanar como esta herida que llaman los psicólogos, psicólogas, y empezaron a tocar poco a poco este tema. ¿Qué estamos haciendo las mujeres autoridades, mujeres, para erradicar este tema de la práctica del matrimonio forzado en niñas, en adolescentes? Tenemos que trabajar en esta reflexión más profunda, tenemos que entender el origen y cuáles fueron los factores que generaron que esta práctica tan tradicional, tan ancestral, conocida como la dote, que viene desde una concepción de la naturaleza, que viene desde una concepción del día, la noche, el arco iris, la lluvia, se transformó con este fenómeno de la migración, con este fenómeno de irse a trabajar a los campos agrícolas y regresar con esas prácticas sanguinarias o con esas prácticas de violencia que escuchamos en otros estados de la República, se penetró en el fondo social de nuestras comunidades y ahora vemos esta práctica donde se usa dinero, donde se pone de por medio grandes cantidades de dinero y que es forzado, y que incluso hay hasta temas de amenazas de muerte, incluso en este año 2022 se sigue reflexionando con ellas, teniendo ya un vínculo con ellas y comparten ahora de cómo esta práctica también ahora gira en torno a los dólares, ¿no? Ahora las negociaciones se hacen incluso virtuales, ahora quien tenga un familiar en Estados Unidos y pues yo te doy en matrimonio a mi sobrina y dame tantos dólares y bueno, ¿cómo esto está pasando? Y cómo lo estamos permitiendo nosotras las mujeres y sobre todo las mujeres autoridades. Cómo garantizar el derecho de nuestras generaciones futuras si no lo paramos, si no lo empezamos a decir y lo empezamos a visibilizar. Entonces, esos son uno de los temas que ellas traen pendiente, trabajar este año 2023 desde la prevención de las violencias en los cargos de mujeres autoridades. No quiere decir que los hombres varones no tengan esa sensibilidad, lo tienen desde luego, porque para eso están nuestros sabios, nuestros mayores, nuestros shiña, como le decimos en Mefa, o las tatashkwa en Tunzabi, son los abuelos sabios, los abuelos sabios, que son hombres extraordinarios, que son hombres maravillosos, pues con un clamor a la tierra, con un clamor al pueblo, del servir, del mandar obedeciendo, como dicen los hermanos zapatistas. Cómo hablar con nuestros ancestros desde estas reflexiones sanas, ¿no? De cómo queremos una vida distinta para nuestras hijas, queremos una vida distinta para nuestras nietas, para nuestras próximas generaciones. Y está este tema en el radar de las reflexiones desde nuestras comunidades.
Desde las instituciones, también ellas comparten la necesidad de que las instituciones conozcan la montaña, que sepan qué es la montaña, que conozcan quiénes son las mujeres que habitamos en la montaña, mujeres como doña Dorotea, que fue parte de la estructura agraria en San Miguel del Progreso, donde ella dice, pues yo estoy ahí para pelear también cuando a una mujer no se le da la tierra, cuando a una mujer se le está quitando, cuando mis ojos injustamente ven, ¿no? Que no se está atendiendo a la mujer como debe de ser. Esas son las mujeres. ¿Y cómo las instituciones van a conocer a esas mujeres? A través de este material, a través de este libro que recopila, comparte, sistematiza elementos y pilares fundamentales para decir, esta es la montaña, estas son las mujeres y esta es la nueva generación de mujeres indígenas que ahora dice, platiquemos, dialoguemos y compartamos conocimiento. Nosotros vemos la defensa del territorio, defender a una mujer, defender la tierra desde esta visión, ¿no? Sentémonos con los tribunales, sentémonos con las magistradas, ¿no? Sentémonos con los juezas y las jueces, sentémonos con las titulares de las secretarías que atienden a las mujeres, que atienden temas agrarios, que atienden derechos elementales. Eso lo podemos hacer a través de los primeros acercamientos con este libro. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo en este momento y que agradezco infinitamente al Tribunal Agrario que nos está dando, al Tribunal Superior Agrario que nos está dando esta enorme oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Tiene dos horizontes. Las reflexiones internas comunitarias para resolver temas desde nuestras comunidades, pero también estas reflexiones interinstitucionales, ¿no? Como le llamamos nosotros, que las instituciones conozcan a las comunidades. Cómo fortalecer la perspectiva cultural de las instituciones si no conocen las comunidades. Y cómo hacerles que conozcan las comunidades a través de como los libros, porque es muy difícil que las magistradas vengan hasta las comunidades, que sería lo más ideal, ¿no? Que conozcan las comunidades, pero también les damos herramientas que les permita contextualizar estos escenarios y que cuando ustedes impartan justicia, cuando tengan una resolución, cuando dictaminen un fallo, sea con una perspectiva cultural de entender por qué una mujer está defendiendo la tierra, por qué una mujer es tan importante para ella tener el único patrimonio que no es el valor económico, sino es el valor ancestral que esto representa. Y pues con eso cerraría yo esta primera exposición de este libro. Es muy amplio en realidad y sí nos gustaría que lo sigan revisando, que lo sigan pues analizando, reflexionando también y que efectivamente, como lo decía la magistrada Ángeles, nos gustaría justamente que en las universidades, que en los tribunales, que en todas las instituciones que acompañan a pueblos indígenas, sobre todo a mujeres, pues que lo tengan como un libro pilar, como una enciclopedia básica elemental que les permita tener como los elementos más fundamentales de estas reflexiones comunitarias. Licenciada, muchas gracias. Bueno, ayer comentábamos, de verdad es una obra muy extensa. A mí me gustaría comentarles más o menos cómo está estructurada. Son 4 capítulos, como lo decía la licenciada. El primero dice contextos de la montaña de Guerrero, que es lo que ya nos comentaba la licenciada. ¿Por qué hay que entender estas experiencias en el entorno de las mujeres indígenas con esta complejidad de violencia con la que viven, con la que nacen y que hoy están dispuestas a cambiar? El segundo capítulo habla de la participación política y la violencia estructural. Y yo diría que la violencia sistematizada en todos los aspectos de la vida de la mujer. El tercer capítulo habla de los rostros de las violencias contra las mujeres de las montañas. Aquí nos contaba la licenciada de estas experiencias que yo les decía que en algunos casos estas experiencias son desgarradoras. El libro tiene un gran mérito porque empieza diciendo, para entender hay que escuchar. Entonces, de verdad que estas experiencias que nos narran en este capítulo 3, como lo decía la licenciada, hubo un consenso y precisamente
por este escenario de violencia sistematizada, tomaron la decisión de que no fuera con nombre y apellido. Es una sola voz, son las experiencias narradas por cada una de ellas en conjunto, en apoyo, todas sus experiencias. Y el último capítulo habla de la salida a las violencias. Aquí la licenciada ya no lo comentaba, de todas estas situaciones que pasan cada una de las mujeres, que tienen ya hoy acceso a ser representantes de políticas a veces en su entorno, y la experiencia de cómo llegó cada una. A veces, como decía ella, porque el marido se fue, a veces porque está soltera y entonces consideran que porque la que está soltera no tiene nada que hacer, como si la vida de una mujer no tuviera el valor o las actividades. No todas las mujeres, no nada más somos mujeres, somos muchas facetas. Exactamente lo que decía la licenciada al final, este libro da para más, estas experiencias dan para más. Es un tema muy delicado, la cuestión de la venta de las mujeres, de las chiquitas que empiezan a los 12 años y que ni siquiera tienen capacidad para resistir, ¿no? Y es una vida, pues de ahí hasta la muerte, bueno, que como decían ellas, nunca han sido felices. Claro que se tiene que erradicar, y claro que este siguiente libro, que esperemos, por favor, licenciada, que venga muy pronto, nos hable de este tema, pero de gran profundidad. A mí me impactó lo que decía una de ellas, de decir, bueno, efectivamente yo fui vendida por mi padre. Sin embargo, yo para mi hija no quiero esto. Desde ese entorno, como usted lo decía, karmáticamente y psicológicamente rompo con esta violencia, y de hoy en adelante no permito que otra mujer, y sobre todo hijas, lleguen a esta situación tan lamentable. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando, y todas en conjunto, lo platicábamos ayer. Los tribunales agrarios tienen una particularidad que ningún otro tribunal tiene en todo el sistema jurídico mexicano, que es la itinerancia. Le explicaba a la licenciada que es el salir del tribunal, instalarnos como tribunal en los lugares más alejados. ¿Por qué? Pues porque tenemos que vivir los problemas. Para poderlos resolver hay que vivirlos. Hay que tener el contacto con estas etnias, con estos apartados lugares, que no por eso dejan de ser bellos, ¿eh? Son bellísimos estos entornos, todas las costumbres. Hay unas que tenemos que erradicar, sí, porque cuando empieza la narración del libro, se dan cuenta estas mujeres que si lo materializan, empieza a haber una solución. ¿Por qué? Porque ya está plasmado. Y de ahí ya no hay vuelta atrás. Tenemos que seguir en este entorno y de solidaridad como mujeres. Y claro que les reclamo de la justicia. El reclamo es hacia la justicia, para que escuchemos a las mujeres. Yo le comentaba a la licenciada que muchas veces al tribunal, en la comodidad del tribunal, no llegan estos problemas. Pero con este programa de justicia itinerante que tenemos, nos permite acceder y a escuchar de viva voz los problemas que viven día a día las mujeres, que de verdad, licenciada, mi reconocimiento, porque qué labor de recopilar todas estas experiencias, de volverse la portavoz de y materializarlo en este libro, el Instituto Nacional. De verdad que se lució con esta obra, y esperemos muchos más, y ojalá que en 20 años digamos, y voltemos hacia atrás y digamos, esto pasaba y ya no pasa. Todos estos avances, que no haya un paso atrás, un retroceso para la vida tan difícil que han tenido todas estas mujeres, que hemos tenido todas, pero todavía aquí hay otro factor, ¿no? Muchas veces la barrera del idioma,
y el entorno que se vive en estos lugares tan alejados, con estas costumbres tan arraigadas bueno, se dan en un entorno de violencia contra las mujeres. Es más o menos la estructura del libro. Ojalá que pueda haber alguna divulgación para que todos escuchemos estos comentarios y estas experiencias de las mujeres y que a través de usted nos retroalimenten de cómo van estas experiencias y cómo van las mujeres, y ojalá que cada vez haya más participación, licenciada. Pues sí, efectivamente es lo que buscamos en este tipo de encuentros con mujeres autoridades, de compartir a ustedes, pues a las instituciones, a las universidades, a las mismas organismos de la sociedad, reflexiones, ¿no? Estas necesidades, pero también estas demandas. Y cómo tener que encontrar aliados y aliadas, porque eso es algo fundamental, tener aliados en las instituciones, aliadas en las instituciones, en los organismos de la sociedad civil, en todas las instancias, que puedan acompañar, que sea más fácil canalizar un caso, que sea más fácil dar un acompañamiento, de fortalecer capacitaciones, de fortalecer los mismos liderazgos de las compañeras, algo que tocaba, y ahora que en este marco y escenario del diálogo con ustedes en el Tribunal Superior Agrario, es la participación de las mujeres en los temas agrarios. Ese es un tema que traemos todavía en el radar, que quedó como un tema pendiente, como un stop ahí en estos encuentros y platicábamos nosotras, ¿no? Bueno, en la montaña, de las que conocemos la montaña, estamos hablando de los 19 municipios, de más de 1,030 localidades que tenemos en la montaña, no conocemos a ninguna compañera que haya sido comisariada de bienes comunales o ejidales. Estamos en el 2022. Y a veces platicamos, compartimos, pues tendrás que ser tú, tendrás que ser tú, tendrás que ser tú, porque ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? No podemos esperar 80 años más, 100 años más para que pase eso, ¿no? Tenemos, como usted lo decía, a veces tenemos que arrebatarlo, ¿no? Si no me lo dan, lo tengo que arrebatar. Porque ese es el contexto. ¿Cuándo vamos a tener estos espacios de representación donde nosotras también pues compartamos los saberes, compartamos los conocimientos, las experiencias y las representaciones dignas de nuestras tierras, de nuestros territorios? Y eso es un tema, yo en mi humilde comunidad, yo soy comunera, a lo mejor me falta ser más activa como comunera, y las tierras que afortunadamente, porque yo vengo del privilegio de poder heredar tierras, de poder tener tierras como mujer, existen como la montaña de Guerrero, en la parte de la costa de Guerrero, donde las mujeres aún no pueden acceder a las tierras, no pueden heredar tierras por los padres, porque son mujeres, por su misma condición de mujer, no pueden heredar. Existen comunidades, ellas lo señalaban en estos encuentros de reflexión, donde pues no puedes pelear la tierra, la muerte por la tierra, ¿no? Entonces, ¿cuántas muertes, cuántos homicidios hemos tenido en la montaña de Guerrero por los conflictos agrarios, y que las primeras en sufrir los escenarios de los conflictos agrarios somos las mujeres, ¿no? Entonces, hablaban de cómo las mujeres sufrimos estos escenarios de la violencia ante la defensa del territorio, pero ante los conflictos agrarios que se han vivido por décadas en nuestra región, ¿no? Cómo las niñas quedan en orfandad, cómo las niñas, no, a pesar de que quedas en orfandad, no puedes heredar tierras, no puedes acceder a los sistemas de acceso de justicia para la tierra, no puedes trabajar la tierra, se te despoja la tierra, se te quita la tierra, la milpa que trabajaste no te puede pertenecer por escenarios como de separación o de violencia. El desplazamiento, hablábamos de comunidades como Zapotitlán Tablas, que está a la vuelta de Tlapa, que son pueblos completamente
que se están vaciando por el desplazamiento de la violencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo la mujer te duele mucho dejar la tierra donde desde niña aprendiste a cultivar y de repente por el escenario de la violencia tienes que desprenderte de ese sagrado, de ese lugar tan sagrado? Entonces, son reflexiones que los tenemos y que pues esperamos nosotros muy ansiosas de compartirlo también en otro material, la participación de las mujeres en el tema de la tierra, la tenencia de la tierra, cómo tiene un impacto y cómo tiene también una nueva defensa desde las mujeres, ¿no? Después del 2013 se consolidó lo que es el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Y es una estructura organizativa comunitaria donde en asambleas regionales se instan los núcleos agrarios, los comisariados, y lo decíamos, en el CRA DT, pues vemos a varones, ¿no? Hablando de la defensa del territorio, y las mujeres, ¿dónde estamos, no? Tenemos que involucrarnos más en esas asambleas, tenemos que ir a hablar, que nos seamos escuchadas, que seamos pues tomadas en cuenta en qué significa para nosotros cuidar y proteger la tierra. Y no solamente decir la mamá tierra, la madre tierra, ¿no? Sino sentirla, respetarla también desde esta visión comunitaria. Licenciada, me preguntan en dónde se puede adquirir este libro. Bueno, tipos que es un material para el proyecto de Mujeres Autoridades, pero pues si nos han pedido algunos compañeros y compañeras el material, pueden solicitarlo en el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas en Tlapa, o pueden acercarse también a la radiodifusora, la XSTB, La Voz de la Montaña, para que sea a través de las compañeras que fueron parte del proyecto, puedan otorgarles un material y un ejemplar. A mí me gustaría que nos fuéramos acercando a la parte esperanzadora. ¿Qué salidas hemos encontrado? Porque lo marca la parte final del libro. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegan las mujeres y cuál es el avance que encontramos con la materialización de estas experiencias, licenciada? Bueno, bueno, justo está el capítulo final de las reflexiones en el libro, y si bien una de los propósitos de este, pues, material es tener esta vinculación con las instituciones, que ya lo estamos haciendo ahorita con este Tribunal Superior Agrario, vincularnos y acercarnos a las instituciones para decir que aquí estamos también las mujeres, que estamos para colaborar, para coadyuvar, para compartir, para ayudar a resolver situaciones y problemáticas de nuestras comunidades, que las mujeres estamos más fuertes que nunca, y que el tema de la violencia pues es un tema enorme, pero que nuestra fortaleza es más grande para erradicarla, y que nos mantenemos, que nos mantenemos vivas y que nos mantenemos con con mucha ímpetu para poder atender y ahora defender lo que nos pertenece y defendernos en forma colectiva a nosotras mismas. El tema de las violencias, la garantía de los derechos humanos, pues sí, efectivamente viene desde las instituciones, pero que también las comunidades estamos reflexionando y que lo vamos a seguir haciendo a través de nuestras asambleas, que vamos a seguir replanteando los temas desde nuestras asambleas, y que ya no podemos callar más, que los conflictos y las problemáticas sociales que lastiman a nuestras generaciones, a nuestras comunidades, las tenemos que seguir peleando y las tenemos que seguir reflexionando de nuestras comunidades. Y eso ya es un paso muy grande, porque antes lo sabíamos, pero no lo hablábamos, ni siquiera lo reflexionábamos, ni los compartíamos. Y también estamos hablando de la importancia pues de acercarnos a ustedes, a las instituciones, bueno, al mismo INPI, ¿no? Que hacemos un trabajo con ellas, de acercarnos, y como nosotros les llamamos en el instituto, a regenerar esa nueva relación con los pueblos indígenas. Algo que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tiene muy claro es que hubo una era en el que se fraccionó
esa relación con las comunidades y con los pueblos indígenas, donde se veía al gobierno, al Estado como un órgano, como una figura que viene a atentar contra nosotros, que está constantemente atentando contra nosotros, violentando nuestros derechos, despojándonos de las tierras, despojando nuestros bienes y patrimonios milenarios. Y que hoy el instituto, igual que el resto de las instituciones, buscamos restablecer esa nueva relación con los pueblos indígenas, de decir que ustedes no son objetos, son sujetos, son entes colectivos que piensan, que analizan, que reflexionan y sobre todo que tienen derechos, como nosotros le llamamos, reconstituir la identidad de nuestros pueblos a través de los sujetos de derecho. Y ese es algo muy esperanzador porque los pueblos ahora proponemos, hablamos, señalamos. Y hoy las mujeres en la montaña de Guerrero proponemos, hablamos. Ya no es de, ay, pues a ver qué me quieren dar, a ver en qué me ayudan, a ver qué proyecto me llega. No, ahora proponemos y aquí está este libro, aquí está este material, que es una propuesta de lo que estamos viviendo, pero también de lo que queremos. Y cuáles son los nuevos diálogos que queremos tener con las instituciones, con los organismos, con las universidades también. Decir que somos maestras, somos máster en esa vivencia comunitaria y que hoy queremos compartir con ustedes. Licenciada, háblenos un poquito de cómo se dio esta idea de escribir este libro, la colaboración que tuvo, porque yo entiendo que no fue fácil esta primera idea, pero cómo se materializó. Cuéntenos un poco sobre esta. Bueno, es una experiencia de alguna manera también personal, magistrada. Yo estudié la licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral en la Universidad Pedagógica Nacional. Y dentro de mi formación profesional estaba trabajar todo lo que fuera, trabajar el tema de los sistemas normativos en comunidades indígenas. Y trabajé un material similar a la tesis que estaba vinculado al tema de mujeres autoridades. Mi material, portafolio de evidencias, le llamamos, fue sobre cargos de mujeres MIPA en la comunidad de La Sabana, municipio de Tlacuapa. Yo trabajé ese material en el 2012. Desde el 2012 traía yo esta reflexión, esta idea de que era importante trabajar el tema de las reflexiones y los diálogos con mujeres autoridades. Y posteriormente trabajé en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan como defensora, sigo siendo defensora, y acompañé a la comunidad indígena de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, en la defensa del territorio. Acompañé también los peritajes antropológicos que sí siguieron en la comunidad y empezamos a tener estas reflexiones con las compañeras de San Miguel el Progreso, que era necesario como paz, valorábamos la importancia de trabajar este tema, de hablar este tema, de visibilizarlo, porque nadie nos escucha, nadie entiende por qué defendemos la tierra, nadie entiende por qué es tan necesario hablar estos temas. Pues no podemos quejarnos toda la vida, sino tenemos que estar haciendo algo para poder visibilizar lo que se vive en nuestras comunidades y por qué lo vemos desde esta mirada, desde esta óptica. Y eso fue en el 2015. Entonces, en 2000 pasaron casi 8 años para que por fin pudiéramos consolidar compañeras. Y bueno, ahora en mi representación, en esta representación que tenemos del instituto, pues ya lo materializamos con las compañeras. ¿Se acuerdan que hemos venido platicando sobre estos temas, que es importante visibilizarlo, que es importante trabajarlo? Y pues ellas dijeron, sí, nosotras queremos entrarle, queremos trabajar, queremos compartir con ustedes este tema tan importante. Y pues se consolidó en el 2021 con apoyo también del instituto, pues que dio el financiamiento para poder desarrollar los módulos, las sesiones y sobre todo la impresión del material, que pues eso ayudó mucho a construir esta reflexión y que no solo se centró en las mujeres MEPA, sino también se centró en hablar con las compañeras Nasabi y hablar con las compañeras Nahuas y que estábamos viviendo el mismo escenario, que compartimos los mismos temas con contextos, cada una con contextos muy propios, cultural, pero que pues estábamos en el mismo canal, nos encontramos en sí mismas. Licenciada,
nos están haciendo una pregunta que va un poquito más allá de lo del libro y nos preguntan que qué hace el instituto para la capacitación. No, sabemos que fue el artífice para la realización de este libro, pero ¿qué hace el instituto respecto del programa y ayuda para las mujeres? Es decir, usted lo preside y queríamos que nos hablara un poquito de este entorno. Bueno, el instituto tiene un programa nacional, bueno, esto ya es un tema más institucional, tiene un programa nacional, bueno, somos una institución federal enfocada a trabajar con pueblos indígenas y tenemos un programa que se llama Derechos Indígenas. En el área de derechos indígenas acompañamos los procesos de género en el fortalecer la participación de las mujeres. Y en Guerrero hemos implementado un conjunto de proyectos estratégicos para pues trabajar y fortalecer a las mujeres de las comunidades Mepá, Nahuas, incluso a Ñancue, de aquí de la Costa Chica, la compañera Zamusgas. Y en el caso de Guerrero, justo por este escenario del tema del matrimonio forzado, en la montaña estamos desarrollando actualmente 10 proyectos estratégicos. 10 proyectos estratégicos donde se busca visibilizar los diferentes escenarios que viven las mujeres. Un ejemplo de ellos es en la comunidad de Copanatoyac, la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, que recientemente a principios de enero de este año tuvieron una sentencia favorable porque las mujeres denunciaron que no habían sido tomadas en cuenta para votar por su autoridad comunitaria y que hubo una sentencia en el que se les dio el fallo diciendo no, tienen que regresarse al proceso comunitario para que las mujeres por primera vez en su comunidad puedan ir a votar. Imagínense, más de 50 años desde que las mujeres tenemos el derecho al voto, ellas no podían votar en su comunidad en el año 2022. Y esa es una sentencia emblemática y el instituto está obligado a acompañar y a fortalecer y a capacitar las compañeras para que eso sea una muestra que permita al resto de las comunidades que vivan ese tipo de escenarios. Otro de los proyectos estratégicos que se está trabajando es la escuela de formación de mujeres indígenas para erradicar el tema de la violencia en términos de matrimonio forzado. Se están formando a jóvenes indígenas líderes de las comunidades que nacemos con un liderazgo nato propio, con esencia, y que lo que se está haciendo es fortalecerlas para que ellas regresen a sus localidades a ser promotoras comunitarias, pero ya con una visión, con una reflexión y con elementos normativos también de cómo acompañar a través de ciertas metodologías a las mismas compañeras de las comunidades para erradicar el tema del matrimonio forzado, pero desde una visión más comunitaria. Ese es otro proyecto estratégico que está trabajando en la montaña. Y bueno, otro de los proyectos estratégicos que se tienen es las reflexiones comunitarias en torno al matrimonio forzado en niñas jornaleras. Ese es otro escenario en la montaña de Guerrero, en esta región de Metlatono, de Tlapa, de Atlamajalcingo del Monte, de Xalpatláhuac, por ejemplo, que son una zona fuerte, comunidades completamente vacías, porque todas están en Sinaloa, están en Chihuahua, están en Zacatecas, están en otros estados de la República, en el corte de jitomate, de fresa, de limón, pues, de frutas que se exportan, ni siquiera se comen en México, se exportan en Europa, y que lo trabaja la mano indígena de niñas, de niños indígenas de la montaña de Guerrero, niñas Mepá, Basta, de la variante Basta, se le denomina, y estamos acompañando estas reflexiones, esos procesos donde los niños y las niñas, sobre todo las niñas, dicen, pues nosotros queremos dejar ya los campos, nosotros quisiéramos ir a la escuela. Hay niñas que nunca han ido a la escuela, que no saben leer, que no saben escribir, niñas que no tienen ni acta de nacimiento por su situación de jornaleras. Entonces está trabajando esta parte y bueno, son 3 ejemplos que pongo ahorita y tenemos otros 7 proyectos estratégicos en la región que aborda pues temas. La idea es que el instituto tiene que abordar temas integrales, jornaleras, liderazgos, temas agrarios, temas de participación política, temas integrales. Entonces el instituto pues tiene un programa exclusivo para trabajar y acompañar este tipo de procesos en la región. Sí, es muy interesante y bueno, y amplísimo todo, ambicioso
pero ha cuajado y ha cuajado muy bien en esta obra. A mí me gustaría comentarles algunas de las frases que se quedaron plasmadas en el libro que a mí me impactaron. Una de ellas dice, no pretendemos estar peleadas con el hombre, conjuntar esa unión del hombre y la mujer, los derechos que tenemos como mujeres mexicanas se apliquen y se respeten, que tenemos la oportunidad de ser mujeres y ser autoridades, haya equilibrio social, emocional, laboral para mujeres y hombres, la educación como una necesidad, como parte de una orientación. Ya hay más alternativas, no sentirnos discriminadas, tener una vida libre de violencia, queremos vivir en un ambiente de armonía y que haya paz entre hombres y mujeres. Las mujeres estamos en busca de poder ejercer nuestros derechos igual que un hombre. Nosotras como autoridades nos preocupamos más por el vecino, cuidar el medio ambiente. Pues aquí se compacta toda una misión de vida de las mujeres y bueno, esto entiendo que está plasmado en un mural de la montaña, licenciada. Platíquenos de esta situación a la que concluyeron estas mujeres. Qué frases más bellas. Sí, pues ellas trabajaron su mural final, que fue un mural en papel mate. Pues la idea es que en algún momento también lo pudiéramos aterrizar en un lugar muy estratégico en la montaña donde se pueda transformar en un mural real ya. Y compartían ellas justo estas reflexiones de, pues somos la vida, somos la esencia de nuestros pueblos, somos las dadoras de vida, ¿no? Y no es un tema de pelear contra los hombres o los varones, como yo lo decía hace un rato, son los sabios, los abuelos, son hombres extraordinarios, son hombres divinos, porque son nuestros abuelos, son nuestros padrinos, son nuestros tíos, son nuestros hermanos, y que son personas extraordinarias y que también son los que cuidan del territorio, abrazan las causas, ¿no? Y lo que queremos es reencauzarnos en nosotras mismas. Y ellas platicaban en los murales, pues sí, efectivamente nosotros queremos la vida, queremos la armonía, el equilibrio. Lo que buscamos es el equilibrio. Así como me acuerdo muy bien de un sabio de la comunidad de Río Azul, anexo de Santa María Tonaya, y decía, es que la nana es la que nos hace la tortilla, la que hace la calabaza, la que hace la memela, dice, es como el agua cristalino, dice él. Dice, es como las estrellas, la mujer es como las estrellas, como la luna, dice. Y efectivamente, no puede haber día completo ni noches completas, somos un equilibrio, hay oscuridad con las lunas, las estrellas, y hay sol también en el amanecer. Entonces lo que busca esta reflexión es el equilibrio y la armonía entre hombres y mujeres desde nuestras comunidades. Sí, le comento otra que me encantó. Luchamos por la libertad de las mujeres, tener derecho a cosechar nuestras tierras, tener una casa de las mujeres indígenas, pero que sea de todas, pero no trabajen para una sola persona, sino que sea para todas, un ambiente más limpio, con árboles, flores, ya no tirar la basura donde sea, cuidar los ríos porque se vuelven un basurero, y un río de aguas negras, tener vivienda, que los niños vivan su niñez con la nueva gobernadora, ojalá en apoyo en nuevas carreteras. Queremos que haga el municipio libre y que las mujeres estemos incorporadas. Queremos vivir libres de violencia, equidad e igualdad. Qué petición tan visión. Platíquenos de esta. Fíjese que estábamos terminando el proyecto en estas fechas el año pasado, todos los módulos los estábamos terminando, y nosotros estábamos en el de la administración, pues fue, para ellas estaba muy sensible el tema y estábamos en estas reflexiones que escuchar que una mujer, ¿no?
ocupara hablando de mujeres autoridades con liderazgos comunitarios, escuchar que una mujer iba a representar el Estado, pues era algo nuevo realmente y que te toca a flor de piel, ¿no? Por el hecho de ser mujer, ¿no? No hablamos de partidos ni hablamos de otros sectores, sino estamos hablando del hecho de ser mujer, que una mujer acompañe, que una mujer administre, eso habla de que pues habrá espacios más bonitos, ¿no? Se pensará desde la visión femenina, se cuidará, ¿no? El territorio se protegerá. Y por eso incluso ellas en un momento cuando hicieron su clausura hicieron un foro de clausura, ellas justo en estas fechas, en el marco internacional de la eliminación de la violencia, y ellas decían, pues ojalá nos pudiera acompañar la gobernadora electa, ¿no? Tenemos que era un tema muy complicado en su momento, pero pues la secretaria ahora, la maestra Violeta Pino Girón, pues también estuvo muy al tanto de este proceso que hicieron y para ellas se fueron con ese sabor de boca de decir, pues sí se puede hacer algo diferente y hay compañeras que nos escuchan en estos momentos también, ¿no? Que existen gobiernos donde sí hay compañeras que nos escuchan, que están con esa convicción de acompañarnos y esa fue la reflexión que ellas tuvieron. Justo hablaban de la Casa de la Mujer, ¿no? El instituto tiene un programa de casas de la mujer indígena, pero ellas hablaban más de un espacio desde sus propias comunidades que sea propio para ellas, que sea propio, así como hay la iglesia, así como hay la comisaría, así como hay la escuela, la clínica, aunque no haya medicamentos, pero pues está ahí en la comunidad, que hubiera también una casa para la mujer, donde las mujeres podamos sentarnos a bordar, donde las mujeres tejer la palma, donde podamos platicar, donde podamos compartir, reunirnos un ratito en la tarde y hablar sobre temas que nos importan en la comunidad. Estas eran las reflexiones que ellas hacían, que nuestras comunidades, que nosotras hagamos un espacio para nosotras las mujeres, porque no lo nuestro está la casa de la CONASUPO, está la casa del mayordomo, está la casa de todo el mundo en el pueblo, pero no está la casa de la mujer, no está la casa de las mujeres, y esa es la reflexión que ellas tenían cuando se referían a este tipo de espacio. Hay una con la que me gustaría cerrar porque pues aquí nos queremos sumar, dice. Queremos decir que aquí estamos las mujeres indígenas, dispuestas a contribuir para cambiar esta realidad que vivimos. Ya no queremos que otras u otras hablen por nosotras, queremos que nuestra voz se escuche. Bueno, pues es algo que ya no se puede callar, estas voces que ya no se pueden callar, pero como comentábamos ayer, licenciada, es un lugar en donde queremos sumarnos. Yo le quiero decir con gran orgullo que las actividades que nosotros tenemos en el Tribunal Superior Agrario, con todos los magistrados, se han sumado. No es un espacio solo de las mujeres. Hay magistrados que han tomado este tema muy en serio y se han sumado con nosotros como decimos, desde que se ponen nuestros zapatos, ¿no? Yo me puedo imaginar cuando empecé a leer el libro, yo me imaginaba allá en esas regiones cómo empiezan estas reuniones, cómo empiezan tímidas, tal vez con un poquito de miedo a querer decir algo porque uno piensa que esa experiencia es única y cuando va saliendo esa voz en la que está guardada por la violencia y se empiezan a escuchar esas voces donde hay más y más violencia y se materializa, bueno, es el comienzo para empezar a erradicarla. Por eso estoy tan contenta de haber tenido la oportunidad de leerlo, de saber un poquito más cómo fue estas pláticas que llevaron las mujeres para que ellas se den cuenta de que efectivamente sumadas todas estas experiencias van a lograr algo más. Y lo que ellas decían, que se acabe aquí la violencia para las mujeres y que la que venga atrás sea mi hija, mi sobrina, la hija de la vecina, ya no sufra esta violencia que han sufrido estas mujeres allá en la frontera de la montaña que pues está muy conectada con la materia agraria
ahí fue donde Zapata concibió la ley agraria. Entonces, no podemos estar más unidos la materia agraria con esta zona en especial de las montañas. Licenciada, muchísimas gracias. Ojalá que nos pueda dar sus conclusiones, por favor. Sí, pues decirles que, pues ya para a manera de conclusión, pues compartirles el libro, lo pueden tener de manera virtual, lo podemos compartir para que lo puedan tener, acercarse, entrar a este mundo de las mujeres, de cómo ahora las mujeres proponemos, desde nuestras vidas comunitarias, desde nuestras reflexiones, pueden acercarse a las mujeres también, platicar con ellas. Yo soy, pues, una compañera las experiencias, las vivencias, pero no está de más escucharlo de ellas, conocerlas. Ahorita tenemos mucha imaginación de cómo son ellas, pero que ustedes las conozcan. Y quiero aterrizar en la página 49 de este libro, donde podemos ver la fotografía de la compañera Nicolasa. Ella fue la presidenta de este proyecto que abrazó y cómo Nico tenía que caminar horas en la montaña para llegar a San Miguel del Progreso y de San Miguel bajar hasta Tlapa en el centro coordinador y trabajar el proyecto. Hacía toda una travesía, doña Nicolasa. Muchas veces se nos enfermó, muchas veces decía, ya no quiero continuar con el proyecto. Hubo momentos de escenas de crisis muy complicadas porque no es tan sencillo acompañar, porque los hombres ya nos están llamando la atención, nos están señalando que somos flojas, que ya estoy dejando, estoy descuidando la delegación por andar en el caso del proyecto y bueno, todo lo que ha representado, pero que ustedes se acerquen a escucharlas a ellas, platiquen, conózcanlas. Nosotros somos interlocutoras de canalizarlas, platiquen, acérquense. Seguramente hay periodistas, seguramente hay medios, seguramente hay organizaciones que están escuchándome, los estudiantes, investigadores, pueden acercarse a escucharlas a ellas, escuchar sus testimonios, estas fortalezas que ellas tienen es en su ser y que nos permite pues hacer este trabajo tan importante del compartir, pero sobre todo de mantenernos pues fuertes y vivas en nuestras comunidades. En este material, al final del material gráfico, quienes tengan la oportunidad de tener el libro, también tenemos un video donde podrán conocer los rostros, podrán conocer a las compañeras, sus testimonios, sus reflexiones, sus risas, ¿no? Las travesías que tuvieron que hacer, como doña Juanita de la comunidad de Coaxoquitengo, municipio de Malinaltepet, que ella fue comisaria. No es lo mismo ser comisaria que ser delegada, porque el nivel de población es más grande, una delegación es más pequeña, pero no quiere decir que sea menor el trabajo, y una comisaría es más grande con otro tipo de estructura, y ella en su calidad de comisaria, mujer nazabi, comisaria, pues también le tocó la primera experiencia desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas administrar de manera directa recurso, ¿no? Del gobierno federal para hacer su camino artesanal comisaria y voy a sacar ese camino artesanal, tengo que ir al proyecto de comisarias, tengo que ir a mi camino artesanal, tengo que impartir justicia, tengo que hacer un sinfín de cosas, pero lo voy a sacar y efectivamente nuestro reconocimiento a doña Juanita desde donde nos está escuchando por toda la valía que ella tuvo durante este año tan cargado de trabajos y que lo podrán ver ustedes. Y si no podemos tener como la oportunidad de compartirles el libro porque fueron ejemplares muy especiales, pues ya estaré escuchando a nuestro director general la importancia de, pues a lo mejor una segunda edición de impresiones para poder compartirlo a las instituciones y también compartirlo de manera virtual. El video, tanto el libro gráfico, está también en manera digital para hacerlos llegar pues a todos los horizontes de este México tan hermoso, este México indígena tan hermoso. Y pues yo concluiría con eso. Y estamos pues a la orden de platicar, dialogar, compartir nuestros saberes y nuestras experiencias. Licenciada Marta, de verdad es un placer haberla escuchado, haber sido usted la portavoz de esas mujeres que, como le decía yo, cuando empiezo a leer el libro me transporto a ese lugar y me puedo imaginar esas reuniones que, por supuesto, fueron difíciles en un principio, pero después se volvieron necesarias para seguir expulsando todas esas experiencias
Y bueno, afortunadamente para nosotros quedó en este libro tan maravilloso que usted nos presenta y que, como le decía, pues tenemos que no soltar el hilo, que ojalá que haya una nueva edición, pero también algún otro material nuevo, que hay tantos temas y de veras está hecho de una manera que parece que estuviera uno ahí sentado en las montañas escuchando las maravillosas experiencias de estas mujeres. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que tuvieron esta inquietud de escucharnos y agradecerles a todos en el Tribunal Superior Agrario, por supuesto, que en este día tan importante, el 25 de noviembre, y que haya sido con esta magnífica obra, y agradecerle muchísimo a la licenciada Marta Rangel. Gracias, licenciada. Gracias al Tribunal Superior de Agrario por este espacio también para el instituto y para las comunidades de la montaña. Gracias, licenciada. Pues queremos hacerle la entrega de un reconocimiento por parte de los tribunales agrarios por esta magnífica participación, por habernos relatado todas estas experiencias. Muchísimas gracias, la magistrada presidenta, que como le comentaba yo ayer, ella empuja mucho este tema y nos sentimos súper representadas con ella, y bueno, nos da oportunidad de estar aquí con usted. Muchas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias, agradecida por ese reconocimiento, y es un reconocimiento pues de mis compañeras, de las 80 compañeras de este proyecto, para ellas desde sus espacios comunitarios, muchas de ellas están trabajando en los campos agrícolas, terminando su representación, se fueron a trabajar, y desde los espacios que ellas estén, reconocemos su fortaleza y sobre todo la luz de conocimiento que nos comparten a las nuevas generaciones. Muchas gracias.